Oye, tienen que firmar. Nada de lo que haces importa, tu existencia es una mentira. La Luna y Venus aspectados en la carta natal 2. Ambos planetas son de naturaleza complaciente y benéfica y, por ello, al estar combinados entre sí, proporcionarán un gran espíritu de cooperación al sujeto. Debido a esta naturaleza dócil y flexible, cualquier otro cuerpo que entre en contacto con la combinación Luna y Venus deberá ser interpretado con sumo cuidado. De todas formas, teniendo en cuenta que este contacto no llegue a tener lugar, por regla general, esta combinación casi siempre suele proporcionar una gran adaptabilidad. Realmente, el problema con los aspectos inarmónicos, así como con la conjunción entre la Luna y Venus, normalmente suele ser el de que la persona tiende a mostrarse excesivamente adaptable. Las personas, tanto con una conjunción, como con algún aspecto inarmónico entre estos dos planetas, son muy sensibles y tienden a sentirse heridas y rechazadas con demasiada facilidad. Por ello, la idea de poder llegar a herir a alguien es algo que realmente les asusta mucho y, con frecuencia, harán todo lo posible por evitar los enfrentamientos y las situaciones conflictivas. Estas personas encuentran muy difícil tanto criticar a los demás como aceptar las críticas. Por ello, en algunos casos, y si concurren otros factores en la carta natal, harán cualquier cosa por agradar a los demás. Me he percatado de que a los niños Luna y Venus y, por este mismo motivo, también a los estudiantes adultos, cuando en la escuela les devuelven algún trabajo, solo escuchan las críticas. De hecho, y aunque realmente en el fondo quizás el maestro alabe su trabajo, si se le ocurre sugerirle alguna mejora, el niño únicamente escuchará las críticas negativas, lo que puede impulsar a las personas con estos contactos a hacer las cosas lo mejor posible. En cualquier caso, los individuos con estos aspectos son muy susceptibles y se les puede herir con suma facilidad. Normalmente, estas personas son muy amantes de la paz y, a menudo, pueden llegar a convertirse en inquebrantables pacifistas aunque, a pesar de ello, normalmente su sensibilidad pueda hallarse oculta tras una brusquedad exterior, sobre todo si Marte o Saturno se hallan involucrados. Esta necesidad de equidad, así como su extrema sensibilidad hacia lo que es o no es justo, paradójicamente, también pueden llegar a empujarle a situaciones combativas, sobre todo si Marte recibe algún aspecto inarmónico por parte de otro planeta. Los contactos entre estos dos planetas pueden ser asociados con unos padres cariñosos y comprensivos, en particular la madre. Normalmente, esta suele ser experimentada por el niño como una persona muy popular, con mucha gracia y encanto, aunque también puede ser considerada como bastante pasiva y con una gran tendencia a hundirse bajo la presión de los acontecimientos externos. Por ello, ya desde muy jóvenes, los sujetos Luna y Venus aprenden a conseguir lo que quieren de la figura paterna y, en consecuencia, y una vez adultos, también aprenden a salirse con la suya de forma muy diplomática. Estas personas son capaces de encandilar a cualquiera y de dar un montón de rodeos para pedir lo que quieren, ya que encuentran muy difícil hacerlo de una forma directa a no ser que Marte esté fuertemente marcado en sus cartas natales. Las personas con estos contactos parecen venir al mundo programadas para adoptar el papel de una madre bondadosa y llena de amor. Normalmente, suelen heredar esta imagen de su propia madre, una imagen que no todos los mortales pueden llegar a cumplir. Sin embargo, la persona Luna y Venus intenta cumplirla en su propia vida o, bien, espera que sean los demás quienes lo hagan por ella. Por alguna razón, las personas con algún aspecto inarmónico entre estos dos planetas, con frecuencia se sienten muy poco queridos e incluso algo abandonados durante su infancia y, aunque este abandono o rechazo raramente tenga lugar sin la presencia de los planetas pesados, los aspectos inarmónicos también pueden provocar una cierta carencia de afecto físico, dependiendo de los signos involucrados. Asimismo, las personas con esta combinación en sus cartas natales, con frecuencia se preocupan demasiado de sus seres queridos y se muestran excesivamente sensibles ante la idea de que las cosas les puedan ir mal. A veces, Venus refleja a la perfección tanto a los antecedentes familiares como a la propia madre, haciendo que ésta sea una persona sumamente creativa y artística. Las posibilidades son infinitas.
Sin embargo, normalmente, a no ser que Saturno o los planetas exteriores también formen parte de la combinación, las personas con algún aspecto entre la Luna y Venus suelen tener una madre excelente a la hora de colmar sus necesidades, probablemente, incluso demasiado buena. Los sujetos con estos contactos tienden a mostrarse sumamente sensibles, tanto hacia las críticas como a sentirse rechazados, debido a que jamás tuvieron que enfrentarse a ello en el pasado. A veces, durante su infancia, la madre de la persona con estos aspectos pudo estar muy necesitada de amor y, por esta razón intenta darle a su hijo Luna y Venus todo el cariño que ella jamás recibió. Sin embargo, también puede llegar a mostrarse tan posesiva que, con frecuencia, le costará mucho dejar independizarse a su progenie. Algunas personas con estos contactos ven a su madre como a alguien que ha dejado escapar todas sus oportunidades, tanto a nivel social como sexual o emocional, con el único fin de poder llegar a convertirse en la madre perfecta. En otros casos, el sujeto suele experimentar a su madre como la típica persona que antepone sus necesidades sexuales o creativas a su labor de madre y que se siente culpable por ello. Normalmente, en tales ocasiones, las responsabilidades maternales del padre no pueden compensar ni sustituir en modo alguno el papel de la madre, lo cual vincula de nuevo a la mujer con la idea de madre y de maternidad. Puesto que con estos aspectos, seguramente la educación debió de ser de lo más tradicional, con frecuencia existe una gran dificultad para concebir a la mujer fuera de su contexto de madre y de esposa o, al menos, de identificarla con otro papel que no sea el de cuidar y proteger a los demás. Este es un hecho que puede ser enfocado de muchas formas distintas y que puede o no llegar a crear algún problema, dependiendo siempre tanto de la postura del sujeto frente a la vida como de las otras características de su carta natal. Las personas que luchan para que las mujeres no sean consideradas únicamente en su papel de madres y esposas, con frecuencia suelen tener esta combinación fuertemente marcada en sus cartas natales. La idea de concebir a la mujer exclusivamente bajo su papel de madre no solo es una experiencia que proviene de la infancia, sino que también se halla reflejada en el mundo. Las mujeres con esta combinación en sus cartas natales a menudo se verán obligadas a tener que asumir un papel de lo más tradicional. El resto de la carta natal, y en particular la posición ocupada por Saturno y por Urano, reflejarán en gran medida tanto cómo se siente la persona ante esta presión, como su forma de vivirla y de enfrentarse a ella. Por regla general, las chicas con esta combinación son educadas con la esperanza de que lleven bonitos vestidos, de que asistan a clases de ballet, etc., mientras que ellos niños son advertidos para que no se comporten de una forma demasiado agresiva. Esta educación puede estar o no de acuerdo con los deseos de niño, dependiendo del conjunto de la carta natal. Como siempre, las posibilidades son infinitas, pero, tanto para uno como para el otro sexo, se puede afirmar que, en cierto modo, el sujeto parece haber sido educado para aprender a valorar los aspectos femeninos de la vida. Para algunos, sobre todo para los nacidos entre 1940 y 1960, o antes, esto pudo significar tener una madre con unas nociones muy tradicionales sobre el papel de la mujer. Para otros, principalmente para aquellos que nacieron más tarde, valorar a las mujeres puede significar no limitarlas a los papeles tradicionales, mientras que, para la mayoría, sugiere una necesidad de establecer lo que palabras tales como mujer o feminidad significan realmente para ellos. En todo lo relacionado con los cuidados y con el papel de la mujer en general, con esta combinación y sea cual fuese el ambiente en el que creciera el sujeto, seguramente este debió de estar excesivamente consentido, al menos a nivel material y, quizá, también demasiado mimado y sobreprotegido. Aunque, dependiendo del conjunto de la carta natal, probablemente ello sirviese para compensar los sentimientos de culpabilidad por parte de la figura materna. En verdad, pudo existir o no una falta real de afecto, pero, por regla general, lo más normal es que la madre poseyese una exagerada idea sobre lo que debía ser la maternidad y se sintiese culpable por no poder cumplirla en su totalidad. Por ello, el niño Luna y Venus, sobre todo con los aspectos inarmónicos, con frecuencia suele heredar la sensación de que le falta algo. En algunos casos, cuanto más alimenta la madre a su hijo y más se preocupa por él, más hambriento y desprotegido se siente este, ya que no hace más que absorber la culpabilidad de la madre.
Algunos hombres con estos contactos tienen la sensación de que sus madres hubiesen preferido haber dado a luz a una niña y ello puede llegar a repercutir en el niño de formas muy distintas. En cualquier caso, sea cual sea la razón, el niño Luna y Venus es el típico niño que suele recibir un montón de caramelos, de juguetes y de regalos durante su infancia. Esto puede explicar por qué, sea cual sea el nivel económico, la persona Luna y Venus parece estar acostumbrada a esperar, así como a disfrutar de una vida fácil, al menos en el sentido material. Aquellos nativos con los aspectos inarmónicos a menudo suelen vivir por encima de sus posibilidades y, en casos extremos, pueden llegar incluso a meterse en verdaderos problemas. De todas formas, una fuerte presencia de Saturno dentro de la carta natal podría ser mucho para mitigar esta tendencia. Al igual que Sol y Venus, a veces esta combinación también suele ser muy generosa y autoindulgente. En algunas ocasiones, los aspectos entre estos dos planetas pueden inclinar al desarrollo de alguna actividad criminal, ya que con tales aspectos el individuo puede sentirse empujado a llevar una vida fácil y sin problemas, así como a disfrutar de un buen nivel económico. Con respecto a las relaciones, para aquellos con los aspectos inarmónicos entre estos planetas, las dos imágenes de la mujer, o sea, la de madre y la de amante, parecen hallarse en continuo desacuerdo y existe una gran necesidad de integrarlas. Con los hombres heterosexuales, esto puede significar que tienen una marcada tendencia a relacionarse con mujeres fuertemente marcadas por estos dos arquetipos, es decir, tanto con la mujer abnegada y sumisa como con la típica mujer fatal. Pero, sea cual sea el modelo de mujer que elijan, casi siempre terminarán por preferir el otro. El problema, por supuesto, es integrar estos dos aspectos de la feminidad, así como en intentar ampliar su comprensión de esta parte de su psique. Las relaciones homosexuales suelen ser muy frecuentes con estos contactos porque, con frecuencia, los individuos con estos aspectos no solo se encuentran abrumados por el aspecto femenino que hay en su interior, sino que también se sienten demasiado vulnerables como para exponerse a sí mismos a tener que luchar contra las diferencias del sexo opuesto. Los aspectos entre estos dos planetas resultan ideales para cualquier ocupación o actividad vinculada a los cuidados o a la alimentación, así como para aquellas actividades relacionadas con los suministros, la jardinería o la decoración de interiores. Si coinciden otros factores de la carta natal, con frecuencia, esta combinación puede dar lugar a excelentes cocineros. Pero, sea cual sea el aspecto, por regla general las personas con estos contactos casi siempre suelen caracterizarse por amar la comida, así como por mostrarse particularmente sensibles en cuanto a su presentación. Sobre todo al tipo Luna y Venus, normalmente, suelen gustarle mucho los dulces. Y, por ejemplo, mordisquear una galleta siempre que está preocupado, suele ser un rasgo típico de su carácter. En algunos casos, esto puede llegar a reflejarse a través de ese comportamiento tan dulce y, a menudo, incluso algo pegajoso del individuo. Se trata de una combinación muy sentimental y romántica, ya que las personas con algún aspecto entre estos dos planetas tienden a valorar mucho el pasado y a sentirse muy atraídas por la historia o, simplemente, suelen disfrutar mirando y remirando viejos álbumes de fotos. Esta combinación parece rebosar de alegría, ya que sea cual sea el aspecto, el deseo de proteger, de cuidar y de amar normalmente suele hallarse muy desarrollado. De verse apoyada por otros factores, esta combinación suele proporcionar una naturaleza muy cálida y afectuosa, y la persona acostumbra a ser sumamente comprensiva, generosa, sensible, hospitalaria, amistosa y diplomática. Normalmente, el sujeto tiende a mostrarse particularmente sensible a la belleza y poseerá una gran necesidad de llegar a crearse un hogar agradable. Con frecuencia, estas personas suelen apreciar cosas tales como las flores, la música o el folclore. Estos contactos también resultan ideales para el diseño de interiores ya que, normalmente, estas personas suelen caracterizarse por su buen gusto a todos los niveles pero, sobre todo, con respecto a la decoración de su propio hogar. La necesidad de llegar a crearse un ambiente armónico, así como conseguir una buena atmósfera familiar, normalmente también suele estar muy marcada.
Sin embargo, si esta combinación se halla fuertemente marcada, el individuo debería potenciar las características marcianas, sobre todo la habilidad para poder actuar de una forma directa y honrada, así como para mantener su propia posición frente a las presiones. Debido a la naturaleza excesivamente pasiva de estos contactos, así como a su tendencia por evitar las situaciones conflictivas, el individuo se verá constantemente dominado por las energías marcianas procedentes del exterior. Y es que, realmente, resulta muy fácil enfadarse con Luna y Venus, ya que siempre suele mostrarse sumamente débil y pacífico y dispuesto a aceptar la paz a cualquier precio. Con frecuencia, las personas Luna y Venus tienden a mantener relaciones con individuos fuertemente marcados por Marte. Como ejemplo de estos contactos, citaré el de Mahatma Gandhi, que tenía una cuadratura, implicando también a Marte y a Júpiter, quien, seguramente, fue uno de los mayores pacifistas de este siglo, y el de Vanessa Redgrave, que tenía oposición con Saturno conjunto a Venus. Mientras que gran parte del espíritu de lucha de Vanessa Redgrave se halla íntimamente relacionado con los aspectos de Urano de su carta natal, así como con la posición de su Marte angular, por ejemplo, demuestra claramente una gran preocupación por las injusticias. Muchos de sus papeles en escena reflejan también esta oposición. Pequeño constructor, hijo de... ¡Au! Yo inventé al hombre que creó la realidad en la que estás parado. Sí, yo hice las estrellas que fueron el carbono en los ovarios de tu madre. Yo no pedí nacer. Bueno, es todo.